Hola, ¿qué tal? Qué gusto nos da poder saludarles acá en el Estímulo, como siempre, con estas entrevistas dedicadas al fútbol. Y es un honor para la familia del Estímulo recibir nada menos que a César Farías, técnico de nacionalidad venezolana. Creo que es de más hablar y aclarar de quién se trata. Técnico de Venezuela, de la selección de Bolivia, de varios clubes a nivel internacional y recientemente, a la fecha que estamos grabando esta entrevista, pues acaba de culminar su campaña, la 2023, con el equipo Águilas Doradas de Colombia. Terminó tercero en la clasificación en este caso, el cuadrangular de su grupo y había quedado primero invicto en el torneo largo. Profe, qué gusto me da poder recibirlo acá. Quizás la primera entrevista para Venezuela después de la campaña en Colombia. Un abrazo grande y bienvenido al Estímulo. Es un placer poder conversar. Pocas veces tengo el privilegio de conversar con la prensa venezolana, pero siempre es un placer. Teníamos tiempo, profe. Y bueno, y creo que el momento es de verdad oportuno porque estamos justo ya cuando usted terminó, cuando ya respira en este año 2023 que ha sido de subidas y bajadas, profe, y de una campaña excepcional en Águilas Doradas, que lastimosamente pues no terminó con una final, con un título. Y lo primero que le pregunto es como algo muy parecido a lo que ocurre aquí con el campeonato, que Táchira hizo un campeonato tremendo, excepcional y corría el riesgo de perder todo en un solo partido. Eh, ¿Cómo analizas el torneo colombiano desde ese punto de vista? ¿Crees que es injusto, que no premia la regularidad? Lo digo porque tu campaña fue excepcional. No, no creo que sea injusto. Tiene unas reglas de juego claras, pero que lógicamente cuando entras en la etapa de cero otra vez, eh, pesan algunos otros detalles, ¿no? Nosotros éramos el único equipo sin hinchada. Tú estás mencionando Táchira, Táchira se respalda en su gente. Aquí estás hablando de los dos equipos de Cali, de los dos equipos de Medellín, de Junior, Junior Barranquilla, de Tolima. Eh, el penúltimo partido que jugamos con Barranquilla, perdón, con Tolima fue a casa llena, un ambiente de Copa Libertadores. Lo mismo fue en Cali. Ellos venían de clasificar 3 días antes, venían con un envión anímico. Para llegar al estadio fueron casi 3 horas. Entonces, hay unos condimentos que van cambiando. ¿Por qué? Porque son influyentes. ¿Influyente en qué aspecto? Ahí las Doradas nunca perdió su funcionamiento, pero lo que sí recibió 4 penales en contra en las primeras 3 fechas. Entonces, claro, a un equipo grande no pasa eso, porque la gente reclama, porque tiene las masas ahí, porque tiene las redes sociales. Entonces, empieza a haber otro nivel que en las divididas, en las chiquitas, ya claro. no puedes tener margen de paridad, sino que tienes que tener una superioridad en el juego muy grande, y eso va pegando también porque eh, el equipo le viene con un morral encima muy cargado de que se caen los cuadrangulares. Y realmente no es tan así, porque un cuadrangular hizo 10 puntos, en el pasado sí se cayó con 2 puntos, ahora hicimos 8 puntos, pero ganó un partido que sacó de la final a Tolima, que eso era inesperado para todos, porque venía como de 14 victorias seguidas. Y, y eso, cuando haces un análisis final de todos estos aspectos que te estoy diciendo, se nos van en recibir 4 penales en las 3 primeras fechas. Entonces dice, bueno, es como que se salió el promedio también. En 20 partidos no recibiste un penal y en 3 recibes 4. Entonces, Claro. claro, Pero ¿estás satisfecho, César? ¿Estás satisfecho no, con lo alcanzado? tranquilo con el funcionamiento del equipo. Nosotros conversábamos el otro día con nuestro cuerpo técnico. Hemos tenido unos años maravillosos, pero además nosotros veníamos de tener un porcentaje muy alto en Ecuador,
se minimiza la segunda campaña que estamos en Copa y eso porque están acostumbrados a que hagamos algo fuera del lote. Entonces, pero cuando ve el equipo que conformamos y todas las cosas que se tuvo que renovar, termina en Copa Libertadores, Claro, clasificando. La sub-20 que entrena con nosotros está en semifinales y seguramente va a estar en la final, entrenada con nosotros. Todos esos jugadores que están jugando entrenaban a diario con nosotros. Aquí en Águilas Doradas salimos campeones de la sub-20 y esos jóvenes todos los días entrenaban con nosotros y su cuerpo técnico era afín a nosotros. El haber ganado a Flamengo, el haber hecho ese partido que hicimos en Racing, pintaba para otras cosas mayores, pero que lamentablemente también los equipos que no tienen esa fortaleza termina pesando en otros ámbitos y en el conocimiento también internacional. Entonces, eh, uno sabe que lucha, que pelea, pero que eso está presente y que uno nunca se va a rendir y va a seguir insistiendo, pero no es una circunstancia fácil y que a uno lo valoran por eso, ¿no? Entonces, claro que uno tiene la tranquilidad del deber cumplido. Eh, Te pongo un ejemplo, tú que eres tachirense. A mí me pegaban con bate hincha de 44 en Táchira, Táchira profe. Hincha y, de Táchira. y todavía hoy no han podido superar la Copa Libertadores que nosotros desarrollamos y que ojalá la puedan superar este año, de verdad. Y ojalá que un equipo venezolano pueda trascender más allá de lo que han sido los cuartos de finales para distintos equipos venezolanos como Minervén, Táchira, Estudiantes, Caracas, Portuguesa, y con distintos formatos cada uno, ¿no? Nosotros nos tocó un formato muy complicado porque se clasificaba el primero y los mejores segundos. Los mejores segundos. Y, y nosotros pudimos clasificar y en un grupo muy difícil y en el cual todavía me causa cierta sonrisa cuando me dicen que, que esa ha sido la mejor copa, pero la sonrisa es por lo siguiente, ¿no? Que tan malo no éramos, ¿no? O sea, las cosas No, a veces no tienen la magnitud, el valor correcto. A mí me decía el gordo Rabel, negro, no saben lo que han transitado, se darán cuenta a través de los años, de lo que ha ido sucediendo. Entonces, bueno, nosotros como no nos detenemos, tenemos como filosofía de vida no parar, seguir. Si las cosas se ponen difíciles en un lugar, cambiar de dirección, pero no detenerte, seguir preparándote a diario, ser un aprendiz eh, veridad y todos los días, eh, tener un desafío hacia uno mismo e ir por nuevas competencias y uno poder llegar a la noche y verse al espejo y decir, bueno, hoy aprendí algo más, hoy aprendí esto, y después poder dormir completo, tranquilo, estar sano, saludable en una profesión que es tan difícil, tan estresante, pero que los años y ese aprendizaje experimental te van dando el manejo necesario y son cosas de que uno también tiene que entender que hay una dinámica de cambio porque el mundo es así, hoy hay inteligencia artificial, hoy hay claro. data y uno no se puede quedar solamente con lo otro, pero lo que nunca va a poder tener la inteligencia artificial y eso es la parte experimental, la percepción, la creatividad y que todo eso complementa, obviamente, pero tiene que tener quienes lo manejen. Y en ese manejo nosotros hemos acumulado una riqueza importante de tanto ensayo y error, de tener éxitos y tener tropiezos, de tener fracasos, pero poder levantarte y continuar, de tener la opinión pública arriba de tus hombros, para bien o para mal, pero siempre... César, a ese punto quería yo llegar, y es que yo tengo una percepción, sobre todo
voy a decir, el conglomerado futbolístico en Venezuela, prensa, aficionados, eh, colegas tuyos en este caso, eh, que se está valorando más ahora lo que hizo César Farías con la selección de Venezuela que en su momento cuando lo lograste. Hoy día la gente en Venezuela dice, César ha sido el mejor técnico, la mayoría, te lo puedo decir, ha sido el mejor técnico que ha tenido Venezuela, no como selección, sino como país. Y esto viene justamente por todo lo que has venido logrando afuera. Eh, ¿Lo sientes así? Hoy sientes más el cariño del venezolano que incluso cuando estabas dirigiendo aquí. Mira, yo la verdad es que la percepción siempre que estuve en la calle es de respeto, de cariño. Yo solamente me acuerdo de un episodio de una barrista del Caracas que me faltó el respeto en San Cristóbal en el último partido, en el aeropuerto, pero lo tomé más como una muchachada y más descolocado. Algo aislado. Pero los insultos normalmente son en el estadio o por redes sociales. Cuando yo, yo no tengo guardaespaldas, nunca los usé, camino entre la gente por donde voy, me gusta ser uno más, no, nunca he tenido un problema en ese aspecto, para nada. Aquí, por ejemplo, voy a los estadios y voy donde va la gente, me siento como una persona común más, a disfrutar del fútbol que me gusta, que me apasiona. Y yo sí tenía claro algunas cosas, ¿no? Yo agarro una selección que venía de tener unos éxitos durante 6 años que nunca había tenido, de la mano de Richard, que Richard tenía un gran discurso que caló muy bien en la gente y tenía el respaldo de RCTV, de Polar. RCTV era una televisora inmensa en nuestro país y que yo tenía apenas 34 años y Richard no solamente era Richard, era el doctor Páez. Entonces era un ícono de los venezolanos, es un ícono de los venezolanos y, y lógico que el que viniera atrás iba a tener dificultades. Entonces yo estaba muy claro que lo mío no era ir a decir, a tener un discurso o ser un filósofo, sino sencillamente dedicarme a trabajar y a conseguir resultados y de una forma estadista. Entonces yo no podía decir de que jugábamos bonito, jugábamos feo. Yo escucho en un país, o sea, no tradicionalmente futbolístico, un país de no entendido. O sea, el fútbol es un deporte de no entendido. En un país que tradicionalmente no era futbolístico, no es este país de hoy que todo el mundo habla de fútbol. Entonces, Claro. las opiniones de fútbol son como esa famosa frase que siempre le decía a Manolo Dávila, decía, las hinchadas son lo que quieren sus relatores. Cuando quisiste, hicimos una campaña excepcional. Cuando no quisiste, nos tiraste a todo el mundo encima. Y uno lo dice despojado de cualquier cosa, pues yo soy amigo de Manolo y nos reímos y nos encontramos, nos tenemos cariño. Eh, pero eso es una gran realidad a la cual yo me tocó enfrentarme. Yo era el muchacho del interior que nunca dirigió un equipo de la capital, que venía con los equipos del interior a lucharle el campeonato y además era desafiante, porque el fútbol lo requiere así, porque la vida lo requiere así. No conozco eh, quien sin esa vehemencia y sin esa disposición o carácter pueda llegar. Después, bueno, el tono de voz puede ser un poquito más o un poquito menos, porque al final a Guardiola, que todo el mundo lo pone en un plano de lore, pero yo a Guardiola lo veo con unas reacciones y un carácter, no solamente en los partidos, en los entrenamientos y en la rueda de prensa, ya Sí. momentos que se ha cansado y ha tenido que decir cosas, porque si lo dice de otros que tienen ese carácter así, pero la vida es así, Carlos, nadie llega si no tiene carácter. Entonces, de lo que se te puede criticar el del carácter, creo que ha sido una virtud, porque eso, entrenador venezolano en el extranjero.
entrenador venezolano dirigiendo Paraguay a uno de los grandes, entrenador venezolano dirigiendo en Bolivia a uno de los grandes. No, 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 no. Acá hay más aceptación, en Colombia sí, por lo que hizo. Campeón en Ecuador, César, Sí, con un equipo modesto. sí, pero bueno, en Ecuador no hubo tanta resistencia, digamos, ya Okay. después que sales campeón y eso sí eres una incomodidad. Eh, Eras una incomodidad allá, por eso crees que pasó lo que pasó con el no, no, eso episodio. ¿Crees que no, se no, excedieron, César? no ¿No me crees que se excedieron contigo? No, no, en la jurisprudencia que hay, claro que hay un exceso, porque si tienes una normativa que es para el jugador y el jugador lo máximo que le había dado era entre 3 y 5 partidos, eh, claro que es desproporcional aparecer con una supuesta sanción de 2 años, que al final después ellos mismos inmediatamente la bajan. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya la experiencia de Bolivia me es suficiente. En Bolivia gané 5 casos y cuando ves para atrás, dices, ¿y de qué me sirvió ganar 5 casos? ¿Tú sabes cómo te hacen parmarte los expedientes en Bolivia, los casos? Sale Carlos Domínguez y hace una declaración. César Farías es un ladrón. Y ese recorte periódico es suficiente para armar un caso en un tribunal. Entonces, es un chiste, ¿no? Y lo fuimos ganando todo, pero uno dice al final, dice, bueno, tú estudiaste periodismo y sabes que te enseña en la universidad lo que es la responsabilidad social. Y cuando vas y, y dices algo y sale y lo está viendo 1 millón de personas, por poner un ejemplo, y tú me das un derecho a réplica, siendo eso no tiene ningún fundamento, ningún asedero, y al día siguiente lo están viendo 500.000 personas, quedan 500.000 desinformados, pero además que queda una bola de nieve alrededor de eso. Y es un poco lo que yo te quiero decir, el fútbol es un deporte de no entendido y que nosotros que vivimos todos los días estudiando este deporte, pues estos resultados no son de casualidad, son de preparación. Y hay 2 tipos de aprendizaje en la vida, el aprendizaje experimental y el aprendizaje orgánico, que es el académico. Entonces nosotros tenemos ambos lados y todos los días estamos fajados en eso, en distintas latitudes, pero no hay verdades absolutas, sino relativas. Entonces, la difamación es orden del día. Entonces, cuando tú ves mi despedida en Venezuela, Carlos, yo digo, yo no voy a gastar un minuto, un segundo de mi tiempo defendiendo algo que se va a defender solo en el tiempo, porque no es nada más que los resultados como número, bueno, que se le ganó a Brasil por primera vez, que se le ganó a Argentina por primera vez, que clasificaron por primera vez un Mundial Juvenil, que clasificaron Semifinales de Copa América. todo lo que tú quieras decir. No, yo te veo más allá. El que lleva la federación y el que me peleo con todos los dirigentes para meterlo a Rafael Dudamel fui yo. Y en los que hicimos los procesos para que hubiese el sub-17 que debutara con edad de suramericano, o sea, que debutaban algunos a los 15 años, que eso significaba que los jugadores venezolanos empezaban procesos a los 14 y 15 años ya en el fútbol profesional, ante las debilidades que podíamos tener como estructura en la juventud de nuestros clubes. Y que esas normativas obligaban a que los clubes entendieran que había que apostar a eso y que esos jugadores empezaron a ser vendidos. Pero cuando yo llegué a la selección, Carlos, estaba en Chipre Rey, estaba Rouga Sí, en sí. Chipre, estaba Así. Viedma en Santa Fe y Luisma, y 2 nada más en otro nivel, que era Giancarlo en México y Juan Arango en España. Después todos eran del torneo local. Y después cuando se rejuvenece la selección, se le da un vuelco, se puede buscar también los muchachos nacidos en Venezuela o de hijos de venezolanos en el exterior, Los y se, llamados oriundos, decía Chapela. sí. Entonces, claro, esa circunstancia uno también se siente partícipe porque el plan de la selección sub-20 que llega a la final del mundo, el entrenador era Rafael, el asistente era Marco, y a todos eso los llevamos nosotros y
los entubamos. Esa generación que llega ahí, que es la que está compitiendo hoy, nosotros lo acompañamos al Suramericano Sub-15. Y ahí pusimos a Seferino Bencomo, en el cual estaba Yangel Herrera como bandera, y hicieron gran Sub-17, quedaron afuera por nada en la Sub-17. Entonces ya tú veías que podías clasificar o no clasificar, estar muy cerca, pero que estabas a la altura de la competencia en los distintos suramericanos que ibas y empezaste a clasificar asiduamente a los campeonatos de menores. Entonces cuando Sí. a mí no me siento ajeno a eso, me siento feliz, no me quiero llevar laureles de nadie, no, creo que pusimos una piedra, que esa piedra entre varios, como Richard, como Lino Alonso, pero que nosotros sí montamos un plan a 10 años y reventó en el año 9 y llegó a la final del mundo. Y que lamentablemente hay cosas que no se le han dado continuidad, hay otros que no, no veían de esa manera las cosas y que se perdieron algunas en el camino, pero hay otros que apostaron por otras vertientes que nos llevaron al foso en las eliminatorias durante 2 eliminatorias seguidas, teniendo los jugadores, porque no es que no los teníamos. No era un tema deportivo, no era un tema deportivo de capacidades, de talento. Entonces, bueno, lógicamente, eso a uno no es la tranquilidad del fracaso del otro, no, es la tranquilidad que nosotros hicimos bien las cosas. Después, qué casualidad, hace 2 días me decía una persona, coño, César, lo importante de cuando uno está al frente de un micrófono, de no decir cosas que te etiqueten para el resto de la vida de una forma mala, ¿no? Y nosotros nos han criticado de temperamentales, de poco diplomáticos, pero que ahora cada una de esas cosas que hicimos las traen a colación, ¿no? Y yo, pero no traen a colación nada de que nosotros le Sí, es así. hicimos Es así, algo por eso te lo digo, por eso te lo que digo, César, estaba por eso fuera lo del pregunto hace un lugar. rato. Entonces, claro, yo sé que nosotros trabajamos con honestidad y que los que no nos querían, en un mundo que no había ni representantes, entonces nos acusaron de representantes, de cometero, de cualquier barbaridad. Pero hoy no hay ni la primera prueba, ni tampoco haya un jugador de ninguna latitud que salga que te pueda señalar con el dedo, mire, ese señor nos quitó dinero o nos perjudicó. Y recién vengo a tener representantes de Aucas para acá, que es venezolano, que es Daniel Yamín, porque tampoco me buscaron directamente los clubes, me buscaron directamente las selecciones, por conocidos del fútbol, pero nunca había utilizado representantes. Y ahora, bueno, a esta altura de mi carrera, consideré que era pertinente poder Tener un tener, representante. claro, y que me pudiera organizar mis cosas. Y como era una persona que conozco desde niño, pues siempre fue muy allegado a Lino, y me consiguió Aucas y me consiguió Águila. Entonces, bueno, ahí estamos con un respaldo de su parte y me siento, no como un representante, me siento que tengo un amigo que Claro. ve por mis asuntos y vela por mis intereses. César, Entonces, nos queda poquito tiempo, nos queda sí, un sí, poquito tiempo no, que no te pasa que toca temas que Yo no sé. quisiera hacer un programa de 2 horas contigo. De verdad que hay para eso. No, no Te te quería, preocupes. te quería preguntar, César, eh, ¿qué viene para César Farías en el 2024? Eh, yo tuve la oportunidad de ver cómo te recibieron en el ayuntamiento, si no me equivoco, cuando estabas en Aucas. Te dieron incluso un reconocimiento gubernamental. En el ayuntamiento, no, en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, perdón, fue el Congreso Nacional. Vi cómo en una conmovedora diálogo con el presidente de Águilas Doradas hubo ese vínculo y el agradecimiento que tú le diste porque te tendieron la mano quizás en el momento donde peor te trataron.
Todo eso eleva, obviamente, el sentimiento que podemos sentir nosotros, o que tenemos nosotros los venezolanos por ti, sobre todo en las condiciones en las que están los venezolanos en esos países donde tú estás. Eh, ¿Tú crees que ya estás para otra cosa? ¿Que estás para un equipo, o hay posibilidades de que ya para el año que viene te podamos ver en un equipo como Nacional de Medellín, como Millonarios, algún equipo de este talante a nivel continental? Mira, el fútbol es muy impredecible y también hay unos patrones que yo no he dirigido dos equipos en un mismo país. Siempre he preferido Claro, cambiar liga. Este, con relación a lo que dice, yo he sido un emigrante de lujo. A mí siempre me han dado un trato especial en los estadios o con algunos sectores de la prensa. Sí puedo decir que ha habido una xenofobia, pero que yo la tomo como parte de mi trabajo. Tampoco me gusta alimentar el tema porque creo también que hay gente venezolanos que salieron a trabajar, a luchar, a esforzarse, a ser parte del bono demográfico en la economía de los distintos países, pero también hay quienes salieron a delinquir. Entonces, lamentablemente, se nos mete a todos en el mismo saco y eso no es lo que uno quisiera, pero uno tiene que tener mucho cuidado con las palabras. Lo que sí, Carlos, es que yo afortunadamente nunca he estado preso, siempre he sido un hombre apegado al derecho, pero no me dejo, tengo por conducta luchar, afrontar los problemas. El deporte es de adrenalina, el deporte es de ir por más. Yo soy una persona que hago sentir que soy venezolano y que hago respetar mi nacionalidad. Y la verdad, yo no quise dejar esa imagen para el pueblo ecuatoriano que me trató muy bien, pero que yo no tenía nada que disculparme con las personas que me agredieron y que me ofendieron, ¿no? Que que tampoco, que yo los doblo en edad, pero que los puedo ver cara a cara y mano a mano donde sea, porque no, sé que no hice nada que no estaba dentro de mi legítima defensa. Entonces, el imaginario colectivo puede pensar muchas cosas. Yo ni estaba suspendido internacionalmente. Yo sé que yo ganaba ese caso en Bolivia, perdón, en Ecuador y lo volteaba, pero entendí que eso me iba a dejar en la misma posición que en Bolivia, con un entorno que no le era simpático, un entrenador que llegó y sacó un equipo que nunca había sido campeón y incomodó a los grandes. Entonces, bueno, eso es parte de lo que genera el fútbol y ahora creo que algunos lo están empezando a vivir y a ver. Creo que hay un poco de exageración en algunos temas, pero existe y yo no tengo un país entero detrás de mí, no, no, yo dependo de mí mismo y mi lucha la he hecho sin tregua y sin miedo. Entonces, decirte qué va a pasar mañana, no sé, lo que sí te aseguro es que no me voy a detener. Vamos a ver, recién está empezando a abrirse el mercado. Tengo hoy una reunión con la gente acá, con la dirigencia, para entregarle el informe final de todo lo acontecido, de todo lo desarrollado, valorar los siguientes pasos, pero como son las cosas en la vida, uno primero planifica, uno después actúa, después verifica y cuando termina tiene que hacer una limpieza. Esa limpieza la hace bajo una revisión profunda que te genera una reflexión para poder seguir haciendo un cambio continuo. Uno cambia, hay cuatro formas de cambiar, pero de las que yo veo que son más trascendentales son cuando estás muy mal y no quieres estar mal, entonces dices, bueno, tengo que hacer algo para cambiar. O claro, cuando tienes la capacidad y la experiencia de decir, bueno, las cosas están bien, pero lo enemigo de lo perfecto es lo bueno. Entonces yo quiero ir por más.
sea, eso sí, nosotros por naturaleza hemos sido unos animales competitivos en todos los aspectos. O sea, sí, yo creo que sin esa adrenalina, sin esa vehemencia, nunca le hubiésemos ganado a Brasil, nunca le hubiésemos ganado a Argentina. O sea, yo soy diferente en eso y te pueden decir agrandado. Bueno, uno necesita creer en lo de uno y generar confianza en los de uno. ¿Por qué, Carlos? Porque es sencillo, a mí cuando me dicen, no, que te toca de arranque Brasil, Argentina, sí, mejor, que vengan, y si los tengo que enfrentar igual, y que quiero jugar contra los mejores. Y lógicamente, y eso me tocó la Copa Libertadores, me toca el campeón de la Copa, que es Flamengo, y nosotros debutantes en la Copa. Y qué bueno, tal, y le ganamos. Nuestro amigo en común, Jesús García Regalado, dice que, que nos convertimos en el entrenador de los nunca. Nunca le habías ganado a Colombia local, le ganaste 2 veces, nunca habías ganado Sí. a La Paz, ganaste, nunca había ganado a Brasil, nunca le había ganado a Argentina, nunca había clasificado a un Mundial Juvenil y así los nunca, ¿no? Y así fue, nunca había dirigido un entrenador de Wiria al fútbol profesional y nunca había dirigido un entrenador de Wiria 50 partidos de eliminatoria. Entonces, bueno, los números van a estar ahí, no es fácil para nadie superar mucho esos números, pues yo comencé muy joven, y tuve también una familia que me respaldó de una forma diferente, en un país que era diferente y que las escaseces que teníamos, esa adversidad la utilizamos como impulso y nos ayudó a crecer muchísimo más. Y que agradezco a cada uno de los que nos trataron de hacer la vida imposible porque me hacían más fuerte todavía y me hacía llenarme de más ímpetu y de ser más estratega porque había que ganar dentro y fuera de la cancha.